Este año, Volkswagen no solo lanza un coche nuevo, conmemora el 50º aniversario de la leyenda, el Golf GTI. La expectación generada por esta edición conmemorativa fue palpable durante todo el año previo, una mezcla de nostalgia por el espíritu original y curiosidad por ver cómo el icono se adaptaría a la modernidad tecnológica. El escenario elegido para desvelar el Golf GTI edición 50 en junio de 2025 no pudo ser más simbólico, los días previos a la épica carrera de resistencia de las 24 horas en Alemania. Este circuito legendario, conocido como el Infierno Verde, fue el telón de fondo perfecto para subrayar el mensaje de Volkswagen: el GTI está de regreso. Las expectativas eran inmensas, impulsadas por la necesidad de rectificar. La generación MK8 había generado controversia, no por su desempeño mecánico, que siempre fue excelente, sino por la usabilidad de su tecnología interior. Los usuarios se quejaron de un software lento y unos controles táctiles en el volante frustrantemente imprecisos. La promesa para el modelo 2026 era simple: potencia mejorada y tecnología optimizada para devolver la alegría de la conducción diaria y deportiva. Volkswagen estaba obligada a demostrar que el GTI sigue siendo la referencia, antes de que el inevitable futuro eléctrico tome completamente el segmento. Bajo el capó, el GTI 2026 mantiene el glorioso motor de gasolina de 4 cilindros y 2.0 litros TSI, una unidad que ha sido la espina dorsal de la deportividad compacta durante décadas. Sin embargo, su rendimiento ha sido notablemente mejorado. Mientras que en mercados como Estados Unidos el modelo base podría conservar los 241 caballos, en Europa y regiones de Latinoamérica como México, el rendimiento se eleva hasta los 265 caballos, acompañado de un robusto torque de 370. La verdadera joya de la corona, la versión aniversario edición 50, empuja los límites del desempeño a niveles inéditos para un GTI de producción, alcanzando unos impresionantes 325 caballos de fuerza y un par motor de 420. Esta inyección de poder le permite ejecutar el 0 a 100 km/h en apenas 5.3 segundos, una cifra que lo coloca firmemente en la liga de deportivos de alto calibre. Su velocidad máxima se sitúa en 270 km/h, una vez liberado del limitador estándar, haciendo de este el GTI más rápido jamás fabricado en serie. No obstante, esta evolución mecánica vino con una decisión controvertida que marcó el fin de una era: la desaparición definitiva de la caja de cambios manual. El GTI 2026 solo se ofrece con la rápida y eficiente transmisión de doble embrague DSG de 7 velocidades. Si bien el DSG ofrece cambios ultrarrápidos y optimiza la aceleración, la ausencia del tercer pedal representa una pérdida para los puristas que valoran la interacción directa con la máquina. Toda esta potencia se gestiona a través de las ruedas delanteras, asistida por el aclamado bloqueo de diferencial y el control de chasis adaptativo, que permite al conductor modificar la dureza de la amortiguación y el comportamiento del vehículo. Si las mejoras mecánicas fueron incrementales, el salto cualitativo se dio en la cabina, respondiendo directamente a la retroalimentación de los usuarios. El corazón tecnológico del GTI 2026 es el nuevo sistema de entretenimiento que se presenta en una imponente pantalla táctil de 12.9 pulgadas en el centro. Esta nueva plataforma promete ser significativamente más rápida y fluida que su predecesora, eliminando los molestos retrasos y fallos de software. Pero el cambio más significativo, casi un acto de contrición por parte de Volkswagen, fue la sustitución de los mandos táctiles capacitivos del volante por botones físicos tradicionales. Esta decisión, largamente esperada, devuelve la ergonomía y la seguridad al conductor, permitiendo operar las funciones clave sin tener que desviar la mirada de la carretera. La interfaz del climatizador, que en el modelo anterior era un dolor de cabeza, también ha sido mejorada. Estéticamente, el Golf GTI 2026 afina su imagen sin reinventarla radicalmente, respetando su forma clásica de hatchback compacto. Los cambios más notorios se concentran en la iluminación, unos nuevos faros que integran tecnología LED en las versiones más equipadas, conectados por una delgada línea de luz LED que atraviesa la parrilla, creando una firma luminosa distintiva, especialmente de noche. El sello GTI, el rojo, sigue presente en la parrilla, combinándose con el diseño de panal de abeja y los parachoques rediseñados para una mejor aerodinámica. El coche rueda sobre rines de aleación que comienzan en 18 pulgadas, con opciones de hasta 19 pulgadas, y el modelo edición 50 añade rines forjados y emblemas conmemorativos que certifican su exclusividad. El GTI 2026 se presenta como un paquete sumamente atractivo, ofrece una potencia considerablemente mayor en su versión tope, una tecnología interior por fin bien resuelta y una versatilidad que pocos deportivos pueden igualar, siendo un coche práctico para la semana y emocionante para el fin de semana. Además, el elevado nivel de sistemas de asistencia al conductor y seguridad activa y pasiva lo hacen un referente en su clase. Sin embargo, las desventajas no pasan desapercibidas.
La más obvia es la pérdida de la transmisión manual, que aleja a una porción importante de su base de clientes más entusiasta. Adicionalmente, el Golf GTI, al ser un producto alemán de alta ingeniería, siempre llega al mercado con un precio superior al de varios de sus rivales asiáticos, y el costo de mantenimiento y refacciones suele ser más elevado. El precio siempre ha sido un factor decisivo en la compra de un GTI. En Estados Unidos, el precio de venta sugerido por el fabricante para el modelo 2026 se estima que comienza alrededor de los $35.800 para la versión base y podría ascender hasta los $43.700 para la versión más equipada antes de añadir opciones o el precio de destino. El Volkswagen Golf GTI 2026 es, en definitiva, el resultado de una escucha activa. Es una evolución inteligente que corrige los errores de su predecesor al tiempo que rinde homenaje a su medio siglo de historia con la versión más potente jamás fabricada. Al devolver los mandos físicos y optimizar el corazón tecnológico del coche, Volkswagen ha asegurado que la experiencia del conductor vuelva a ser prioritaria.